hermanos, hoy un día especial porque estamos celebrando un año más de la Reforma Protestante y hoy quiero compartirles, comentarles, darles a entender para quienes no nos conocen y hablarles principalmente sobre el presbiterianismo. Nosotros somos una iglesia presbiteriana y dentro de las iglesias protestantes, el presbiterianismo, dentro de la rama protestante, el presbiterianismo es una de las iglesias más relevantes, más importantes históricamente hablando, a tal punto que hoy por hoy tiene presencia en los 5 continentes. Vamos a comenzar en el génesis del presbiterianismo, en sus orígenes y además sus influencias. Como ya dijimos, en el periodo de la Reforma Protestante, Juan Calvino comenzó a desarrollar, ya post-reforma lógicamente, un sistema de gobierno para la iglesia basada en su interpretación principalmente del Nuevo Testamento. Él creía que solo Cristo era la cabeza de la iglesia y que todos los creyentes, incluso los pastores, son iguales ante Él. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, y lo voy a repetir. Que Cristo es la cabeza de la iglesia y que todos los creyentes, incluidos los pastores, son iguales ante Él. Y esta visión tenía dos motivos o dos motivaciones muy particulares. El primero partía por el rechazo a la estructura jerárquica del catolicismo romano predominante en la época. Recordemos que la Reforma Protestante es una protesta contra la Iglesia Católica Romana del momento, que en ese entonces éramos una sola iglesia, ¿cierto? Ok. Luego con la Reforma Protestante se divide la rama católica romana apostólica y luego surge, nosotros somos hermanos, Iglesia Católica Apostólica, no romana, que ahí está la gran diferenciación, ¿ya? Somos apostólicos y somos católicos. Y a mucha honra tenemos que decir católicos porque somos una iglesia con una fe universal. ¿Ok? Entonces, el primer rechazo tenía la estructura de la jerarquía como tal, que el catolicismo romano mantenía. Y probablemente a muchos de nosotros nos va a ser muy particular este esquema porque la iglesia católica en ese entonces tenía, y hasta el día de hoy, un formato piramidal, episcopal, donde se creía particularmente que la autoridad máxima era el papado, y específicamente en la persona del Papa. Ese es el primer rechazo. El segundo es porque el modelo bíblico del Nuevo Testamento mostraba comunidades más horizontales que piramidales. De hecho, es muy raro encontrar algún parámetro bíblico en el Nuevo Testamento que hable de una estructura piramidal. ¿Sí? Entonces, estas dos estructuras motivó mucho a Juan Calvino en el periodo post-reforma para comenzar a desarrollar un esquema más horizontal sin necesidad de llamarle presbiterianismo como tal. Aquí estamos hablando del origen, de donde surge la idea de un parámetro más horizontal y no vertical en el sistema de gobierno, ¿ok? Entonces, esa es la influencia y es el origen. Nuestra raíz tiene fundamento en la institución de la religión cristiana de Juan Calvino como tal, en su enseñanza post-reforma. Pero hay alguien particularmente que marcó ya esta tendencia y ya es nuestro ADN, por así decirlo, es nuestra columna vertebral. John Knox y la Reforma en Escocia. John Knox fue un sacerdote católico escocés que conoció las ideas de la Reforma cuando él viajó a Ginebra para aprender directamente de Juan Calvino. John Knox nació 3 años antes de que Martín Lutero pegara las 95 tesis. Entonces, alguien absolutamente contemporáneo. Él, a los pies de Calvino, aprendió toda la teología, que en ese entonces no se conocía como teología calvinista, sino simplemente una teología bíblica. Él aprendió de Juan Calvino toda su enseñanza. Posteriormente, él regresa nuevamente a Escocia. Y al regresar a Escocia, hermanos, comenzó a predicar contra los abusos
de la Iglesia Católica Romana, la cual enseñaba el modelo piramidal dentro de las iglesias. ¿Y por qué él comenzó a predicar particularmente contra esta forma de gobierno y contra la Iglesia Católica Romana? Porque John Knox entendió muy bien que el formato piramidal dejaba toda autoridad final sobre las escrituras y sobre las iglesias de aquel que estaba en el primer lugar, es decir, sobre el papado, en el papado, perdón. Y además entendió también que muchas veces la iglesia podía tener razón en un sinfín de doctrinas, y esa es la particularidad de nuestra fe, es una fe universal, abierta, pública. Entonces Knox entendía muy bien que un formato piramidal podía excluir a cualquier hermano bíblico de la iglesia, más se hablaba, entre comillas, contra la autoridad del papado. Entonces su mensaje creció rápidamente en Escocia, y en 1560 el Parlamento escocés aprobó la confesión de los protestantes y lo reconoció como una fe protestante, como voz autorizada en Escocia. Y esto se conocía muy particularmente como la confesión escocesa. ¿Ya? Ese mismo año también se estableció el gobierno presbiteriano en Escocia como el único autorizado en todo el país. Entonces, vamos a adentrarnos a lo que es el presbiterianismo como tal para que entendamos la fuerza que tiene su formato de gobierno. Y digo la fuerza no porque seamos muy poderosos, sino porque tiene todo el desarrollo y autoridad bíblica para poder argumentarlo. Y al entender qué es el presbiterianismo como definición como tal, vamos a poder entender también, hermanos, cuál es la razón de próximamente vamos a tener una asamblea, cuál va a ser nuestra responsabilidad dentro de nuestra asamblea, cuál es la responsabilidad que usted tiene como miembro de la iglesia presbiteriana de pertenecer a un cuerpo, de pertenecer a la iglesia presbiteriana y sus responsabilidades y deberes también acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el presbiterianismo? Bueno, el nombre proviene de un término griego del Nuevo Testamento, presbúteros. Ese es el término griego, el cual en la traducción significa principalmente presbítero. ¿Ok? Y la palabra presbítero o prosbúteros en griego, al transliterarlo al español, significa la palabra anciano. ¿Ok? Esto se debe a que su forma de gobierno se basa en asambleas dirigidas por ancianos elegidos por la comunidad. Por la comunidad. Es decir, los hermanos que están en la banca reconocen en alguien que está creciendo en gracia, en la palabra de Dios, y al momento de generarse una asamblea en la propuesta de cualquiera de sus líderes, la iglesia reconoce en ese hermano o los hermanos que hay un cierto nivel de conocimiento por parte del hermano para que pueda guiar y administrar a la congregación, junto con sus pares, es decir, junto con sus otros ancianos. Entonces, la raíz del presbiterianismo tiene sus bases e ideas en Juan Calvino, uno de los grandes líderes, como ya dijimos, de la iglesia y de la Reforma Protestante. Calvino promovía una idea gobernada por una comunidad sin jerarquías, sin pirámides, como la que existía en la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, hermanos, en Escocia, el presbiterianismo se oficializó oficialmente, valga la redundancia, en 1560, bajo el liderazgo, como ya dijimos, de John Knox, que era un discípulo de Juan Calvino. Y durante mucho tiempo existió un fuerte conflicto, porque no todo es color de rosa, un fuerte conflicto entre la iglesia presbiteriana y la iglesia anglicana, también predominante en ese entonces, en Escocia e Inglaterra principalmente. Hasta que ocurrió, hermanos, tras una revolución gloriosa llamada en el año 1688, que el presbiterianismo recién fue oficialmente reconocido como la iglesia oficial de Escocia.
Este desarrollo histórico tiene mucha relevancia para que nosotros podamos entender por qué su base doctrinal está particularmente dada bajo la Confesión de Fe de Westminster en 1647 y también está fundamentada bajo los catecismos redactados en 1643, que es el menor, y el catecismo de 1649, que es el mayor. Y lógicamente, todavía hasta el día de hoy, tanto los catecismos como la Confesión de Fe de Westminster sigue siendo una normativa doctrinal para toda la Iglesia reformada. Pero hay algo muy particular que quiero señalar acá. ¿Por qué? Porque la Iglesia anglicana en ese entonces todavía se regía muy fuertemente por la Confesión de Fe de Westminster. Y la Confesión de Fe de Westminster en ese entonces señalaba un parámetro de gobierno más horizontal que piramidal. Por eso era la gran confusión de interpretación que se mantenía con la Iglesia anglicana versus la Iglesia presbiteriana. De ahí surgió el debate fuerte. ¿Ok? Y con el paso de los siglos, hermanos, el presbiterianismo se expandió a distintos lugares, tanto como Irlanda, América, África, Australia, Asia y especialmente Corea del Sur. En resumen de este legado, hermanos, y en resumen principal del modelo de gobierno compartido, tiene que ver con evitar que alguien o una sola persona con un carácter fuerte o con ideas muy poderosas pueda gobernar a una iglesia sin necesidad de tener el consejo de sus pares, de sus otros ancianos, puede llevar a una iglesia a abusos espirituales, abusos físicos, abusos verbales, inclusive abusos sexuales. Entonces el esquema de alguien que solamente gobierna un único es tan peligroso para la iglesia y es lastimosamente lo que estamos llenos en Latinoamérica como tal. Y de hecho muchos de los abusos, no los voy a nombrar, pero muchos de nosotros sabemos de todo el nivel de abuso que se ha generado. Llega a tal punto que el deterioro doctrinal también llega a ser una rama fuerte dentro del formato episcopal. Con razones de gente que dice que Dios le sigue hablando, que se sentaron con Jesucristo en el cielo a compartir un té y luego tuvieron una revelación nueva, con ángeles que se le acercan y le dicen: oye, tú serás enviado como profeta a todas las naciones. Con gente que dice que habla en lenguas, particularmente un lenguaje particular con nueva revelación para la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un formato horizontal donde la iglesia es mantenida y dirigida por un cuerpo de ancianos en formato horizontal, es muy difícil que la autoridad bíblica sea dejada a un lado. Es muy difícil que algún miembro pueda tener alguna doctrina extraña y traerla a la iglesia y contaminar a dicha denominación. El modelo presbiteriano resguarda inclusive a la iglesia de su doctrina. Pero con esto surgió también un lema del presbiterianismo como tal, en Escocia particularmente, todavía estamos en Escocia. Y este lema era: por la corona de Cristo y por su pacto. Este fue el lema particular en el periodo de una vez reconocido la iglesia presbiteriana en Escocia. Y la corona de Cristo tenía particularmente esta definición: Cristo es el único rey y autoridad sobre su iglesia. Ninguna persona, decían ellos, ni papa, ni pastor, ni gobernante, es decir, ancianos, puede ocupar su lugar. Solo Cristo es el único rey y autoridad sobre su iglesia. ¿Y por qué del pacto? Hace referencia al pacto nacional que se firmó entre presbiterianos y anglicanos, ¿ya? Para mantener a una iglesia unida bajo este señorío y bajo esta doctrina de la Confesión de Fe de Westminster como tal. ¿Sí? Entonces, bajo un pacto, bajo una corona que era la corona de Cristo, la iglesia presbiteriana tiene todo el fundamento histórico y de crecimiento. Los desafío, por favor, hermanos, a que averigüen la influencia del presbiterianismo a través de la historia en Escocia y en Irlanda. Se van a sorprender de todo el impacto que tienen. Y Dios quiere que ese impacto quede marcado acá en Chile. Entonces, este lema, hasta el día de hoy, sigue siendo un lema para la iglesia presbiteriana, dentro de ciertas proporciones.
Con respecto al pacto, lógicamente nosotros no hemos acordado nada con ninguna otra denominación, porque los escoceses tenían algo muy en claro. Más allá de que hayan realizado un pacto de armonía con los anglicanos, ellos entendían muy bien que no eran la única iglesia de Cristo en el mundo. Habían otras denominaciones, habían otras corrientes, ya estaba tomando mucha fuerza la Confesión de Fe de Londres de 1689, que eran los hermanos bautistas particulares, y ya estaban también tomando mucha fuerza ellos. Entonces, cuando ellos se refieren a este pacto, se refieren particularmente en anglicanos y presbiterianos de Escocia, pero no rechazaban en lo absoluto la idea de que las iglesias que estaban formándose como denominación, tanto histórica como la Confesión de Londres de 1689, que le acabo de señalar, eran iglesias que permanecían en la fe ortodoxa. ¿Sí? Ortodoxa. Y aquí pasamos, hermanos, al desarrollo, al conflicto y a la consolidación como tal de la iglesia presbiteriana. Las tensiones que se dieron entre la iglesia presbiteriana y anglicana fueron muy constantes en este periodo. Vuelvo un poquitito atrás. Tanto los reyes Jacobo VI y Carlos I intentaron imponer el modelo anglicano en Escocia, por eso fue tan fuerte el debate, lo que provocó fuertes protestas. Durante la guerra civil inglesa, los presbiterianos apoyaron al líder puritano Oliver Cromwell, perdonen mi inglés, hermano, Cromwell. ¿Ya? Y esto tiene una relevancia muy fuerte, porque él era un principal de la Asamblea de Westminster, y él convocó al Parlamento inglés, donde surgió un grupo de teólogos que redactó cada doctrina y cada práctica de la iglesia para poder fundamentar un contorno horizontal donde la iglesia se enmarcara y estuviera un parámetro claro con toda la enseñanza que eran extraídas de la palabra del Señor. Y allí entonces surgieron la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor, textos que fueron influencias para toda la iglesia reformada desde ese periodo en adelante. Sin embargo, en el 1662, en el Acta de Uniformidad, declaró que la Iglesia de Inglaterra reconocía legalmente a la Iglesia presbiteriana en todas sus aristas. Entonces, ¿qué ocurrió? Con esta conformidad, con esta armonía que tuvo ya la iglesia anglicana con la iglesia presbiteriana, comenzó la expansión de la iglesia como tal. Y aquí viene algo muy maravilloso, hermanos, porque ocurre algo muy similar a lo que nosotros vemos en Hechos 4 y en Hechos 5, cuando la iglesia fue perseguida y cómo tuvo la expansión en su crecimiento. Luego de que la iglesia presbiteriana con la anglicana llegaran a un acuerdo pactual y reconocer a Cristo solamente que era el Señor y cabeza de la iglesia, surgió una expansión exponencial por parte del presbiterianismo en Europa como tal. Entonces, en Irlanda se convirtió en la segunda denominación protestante más grande de la época. En América se fundaron su primera iglesia en Nueva York en el año 1644. Es por esto que la iglesia presbiteriana en Estados Unidos es una iglesia de las iglesias protestantes más poderosas también que hasta el día de hoy permanecen. En Australia y Nueva Zelanda se estableció, gracias a los colonos escoceses, también un crecimiento no menor. Y en África creció especialmente en el siglo XIX. En Asia llegó a países como India, Hong Kong y Taiwán. Y en Corea del Sur, aquí viene algo muy relevante. Y en Corea del Sur tuvo un crecimiento fuera de serie. Hoy hay alrededor de 9 millones de presbiterianos en Corea del Sur. Y esto equivale a 20.000 iglesias en ese país solamente, de carácter presbiteriano. ¿A qué se debe el crecimiento? Se debe, hermanos, particularmente al formato y el modelo de gobierno de presbiteriano. Estoy dando por hecho, hermanos, que es la obra del Señor. No estoy diciendo que la iglesia presbiteriana por su gobierno es la más bacán del mundo, no estoy diciendo eso. Estamos descansando en la gracia de Dios, estamos descansando en que el Espíritu Santo es el que regenera los corazones de las personas y que Dios añade día a día a los que han de ser salvos a su iglesia. ¿Sí? Pero ¿por qué se debe? Porque técnicamente nosotros como humanos igual cuantificamos ciertas cosas. ¿A qué se debe entonces este crecimiento?
el modelo de gobierno presbiteriano. Este sistema se basa en el liderazgo, como ya dijimos, de ancianos elegidos por la iglesia. Entonces, nuestros presbíteros son pastores también. ¿Ok? A diferencia del sistema episcopal dirigido por solo un obispo o un papa, o el congregacional, donde toda la congregación tiene la autoridad máxima y no los ancianos, el modelo presbiteriano busca este equilibrio y representación. ¿Ya? Y en esta representación existen dos tipos de ancianos. El primero es el gobernante, o los gobernantes que administran y toman decisiones junto con el pastor. ¿Ya? Y el segundo es el docente, o pastores, que se dedican a la enseñanza y a la predicación, como dice 1 de Timoteo 5:7. ¿Ya? La decisión de toma no pasa entonces solo por una persona, sino por el consejo del presbiterio, para evitar abusos de autoridad, como ya mostramos en la ilustración anterior, siguiendo el consejo sabio de 1 de Pedro 5. ¿Ya? Entonces, este modelo, hermanos, generó un fuerte crecimiento a través de la historia de la iglesia con el presbiterianismo como tal. Pero esto también tiene su raíz del por qué. Es que nosotros tenemos una tradición fuertemente confesional. Y esto tiene su base, sus pilares, donde el presbiterianismo valora con todas sus fuerzas, hermanos, los credos y las confesiones históricas que poseemos como iglesia. Ninguna de estas está por sobre la autoridad bíblica en lo absoluto, pero sí reconocemos y amamos fuertemente todos los credos y confesiones históricas reconocidas por la Iglesia Universal. Entre ellas está el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, donde se determina el credo de la Trinidad, la confesión de fe de Westminster, como ya dijimos. Y aquí viene algo muy importante, las 3 reglas de unidad también. El catecismo de Heidelberg, la confesión belga y los cánones de Dort. De hecho, era tan irrelevante para la iglesia de aquel tiempo, hermanos, las 3 reglas de unidad, es decir, el catecismo de Heidelberg, la confesión belga y los cánones de Dort, que cada pastor que era reconocido en ese entonces y asumía como ministro, tenía que confesar su adherencia y su fidelidad a estas 3 normas de unidad. De lo contrario, no era reconocido como un pastor. Entonces, todas estas enseñanzas era lo que comenzó a formar a la iglesia presbiteriana con pilares fundamentados. No tenían una raíz de creencia que surgió de la nada, ni para la nada, muy por el contrario, bajo una confesión de fe de Westminster, que abarca desde quién es Dios hasta los eventos finales, y entre los catecismos que tenían que ver con preguntas circunstanciales, pero que estaban llenos y llenos de Biblia. Pero también hay una gran diferenciación que tiene la iglesia presbiteriana con el resto en cuanto a lo que es doctrinal me refiero. Y esto es, hermanos, la teología del pacto y el paudo bautismo. Aquí nosotros nos diferenciamos fuertemente de algunas otras denominaciones, de otros hermanos. Con la teología del pacto los invito a que puedan ver las series de la teología sistemática que estuvimos abordando en la serie anterior. Sin embargo, para recordar solamente un poquitito, la teología del pacto apuntaba principalmente a que Dios ha escogido un pueblo porque en el periodo antes de todo ser creado, Dios formó un acuerdo intratrinitario, donde la segunda persona de la Trinidad asumió el rol de encarnarse y salvar a ese pueblo para redimirlo. Y el Espíritu Santo tomó un rol también de regenerar el corazón de esas personas, para así hacer de este pueblo un pueblo realmente salvado. La teología del pacto tiene su alcance de inicio a fin y tiene en su desarrollo del pacto de gracia todas las bendiciones para la iglesia, tanto para los adultos creyentes como para los pequeños herederos de esta herencia.
Sin embargo, en la teología del pacto, y para ser muy honestos y sinceros con nuestra teología, hay también diferencias. Hay algunos que desarrollan esta teología del pacto en 3 parámetros. La teología, el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y también hay algunos que son monopactuales, es decir, solamente ven un pacto único a través de la Escritura, es decir, solamente el pacto de gracia. Y entre los dos convivimos muy bien, hermanos, así que no hay mayores conflictos con respecto a eso. Son cosas que tienen que ver con afinidades técnicas, pero la esencia del pacto, la teología del pacto, permanece en ambos pueblos, o en ambos predicadores o expositores. Y lo otro, que muchas veces tan debatido, tan cuestionado, es el paidobautismo. ¿Por qué me he querido detener en estos dos? Porque creo yo que es algo que debemos reforzar fuertemente. Y con el paidobautismo nos referimos a que nuestros hijos son bautizados desde el momento en que los padres quieren bautizar a su pequeño. No es que haya un parámetro, pero del 8º día puede ser una bonita norma en adelante para poder bautizar a un pequeño. Nosotros creemos eso porque es el desarrollo secuencial y lógico de lo que es el desarrollo de la teología del pacto, en su continuidad entre la circuncisión y el bautismo. Eso también lo vimos en el desarrollo de la teología sistemática en el estudio anterior. Sin embargo, también quiero señalar aquí que hay unas diferencias con respecto a la teología del paidobautismo. Hay algunos que reconocen que podemos bautizar a nuestros hijos, pero también les podemos dar la Santa Cena a nuestros hijos. Es una rama que posee y tiene dentro de la iglesia presbiteriana. Y hay otros, como nosotros adherimos, que solamente bautizamos a nuestros hijos y llegado el momento que él declare su confesionalidad, él accede a la mesa del Señor. ¿Por qué quiero señalar esta diversidad que existe también? Porque a pesar de que tenemos una sola doctrina, una sola confesión, también hay ciertas interpretaciones que pudieran generar ciertos roces. Pero la iglesia presbiteriana en esencia mantiene estas doctrinas. ¿Ok? Y vuelvo a señalar, estas doctrinas no reemplazan en lo absoluto la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la autoridad máxima, ella es la única regla de fe y ella es la única regla de fe y de conducta de toda la iglesia presbiteriana. Y me voy a tomar el derecho de decir de todas las iglesias cristianas en el mundo. ¿Sí? Pero también hay algunas cositas bien interesantes que posee la iglesia presbiteriana, que tiene principios como en el culto. Y esto es que nosotros nos regimos también por principios reguladores dentro de la iglesia presbiteriana. Y este primer principio es que Cristo es el centro. Todo se debe guiar en torno a Cristo, a su obra y a su sacrificio como tal. Y el segundo principio es el principio regulador del culto. Cristo reina sobre todo y el segundo es el principio regulador del culto. Solo se debe incluir lo que la Biblia ordena expresamente. ¿Ok? Y con ese expresamente no nos referimos literalmente como tal. Me explico. También puede ser por inferencia acordada, inferencia lógica. ¿Ok? De hecho, el paidobautismo es una inferencia lógica. ¿Ya? Entonces, el principio regulador del culto es solo se debe incluir lo que la Biblia ordena expresamente. Y todo lo que está fuera de ella es mejor no hacerlo o, y aquí viene lo armonioso de todo el desarrollo presbiteriano, acuda, hermano, si es que usted tiene alguna inquietud que usted vea en la Escritura y no tiene cómo expresarlo, hay un cuerpo de ancianos que puede oírle y guiarle en esa definición o en esa explicación. ¿Sí? Y nos queda muy poquitito, hermanos. Y también tenemos, y continuamos con un legado dentro del presbiterianismo. Y este legado tiene que ver con la enseñanza y con lo que hemos heredado como doctrinas, como ya dijimos. Y este legado nos recuerda la importancia de conocer nuestra historia, de dónde somos y para dónde vamos. Y de las doctrinas de la fe cristiana que nosotros decimos confesar. Hay algo que nosotros todos hemos confesado, todos adherimos a la confesión de fe de Westminster. Hermanos, hay mucho que estudiar ahí. Nuestro legado también promueve un gobierno compartido, evitando que se recaiga en una sola persona,
en una sola autoridad y Dios nos libre de aquello. Siempre el gobierno presbiteriano es horizontal. Y sobre todo enseña que una iglesia es una comunidad de creyentes. No es una empresa, no es una organización humana. Solo es el cuerpo de Cristo gobernado por Él mismo. ¿Sí? No somos una organización, no somos una empresa, somos la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y debemos entenderlo como tal. Todas nuestras actividades que realizamos no es porque somos una organización, es porque los estamos haciendo para la obra y por la obra de Cristo. Y en conclusión, hermanos, el presbiterianismo representa una forma de vivir la fe cristiana con orden, como ya dijimos, en la estructura del desarrollo eclesial. Es una manera de vivir también en comunidad por causa de nuestra confesionalidad y amantes de la teología del pacto. Nuestra manera de conformarnos como comunidad es muy distinta a la de aquellos que no adhieren a una confesionalidad pactual. Es muy distinta. Vuelvan a estudiar, hermanos, en los estudios de la teología sistemática para que recordemos nuevamente el desarrollo del pacto. Y es una comunidad que es fiel a la Biblia, que es una comunidad que se centra única y exclusiva en la palabra de Dios. Toda autoridad final está en la palabra de Dios. No hay nada que esté sobre ella, ni nada bajo ella, sino única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y también el presbiterianismo nos enseña que Cristo es el único rey sobre su iglesia y que todos los creyentes estamos a vivir juntos bajo su soberanía y su gobierno en este mundo hasta que Él retorne. Entonces, hermanos, y para concluir, ser presbiteriano, primero es reconocer que Cristo es el Señor por sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. En segundo lugar, nos adherimos fuertemente a las confesiones históricas. Como ya dijimos, Confesión de Fe de Westminster y las 3 reglas de unidad. ¿Por qué? Porque es lo único que nos permite mantenernos dentro de un marco. Y no es que estemos encuadrando a Dios, como por lo general se utiliza el término. No, muy por el contrario. Estamos declarando la misma fe y confesionalidad que hombres históricos ya habían señalado sobre nuestra fe. Estamos caminando sobre los hombros de gigantes. No estamos inventando la rueda, ni queremos inventar la rueda. Sí adaptarnos a los tiempos con respecto a cómo nos desafía la comunidad, nuestra sociedad, para llevarles el evangelio puro, sin mácula, una vez predicado por los apóstoles, para que ellos vengan a los pies de Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, como ya dijimos, principalmente las doctrinas que nos pertenecen, que nos diferencian fuertemente más allá del sistema de gobierno, es la teología del pacto y el paido bautismo como tal. Sobre esto, caminando bajo este alero, estos 3 sencillos pasos, hermanos, la iglesia presbiteriana ha tenido un fuerte crecimiento en la historia y descansamos en Dios, que Él siga haciendo crecer a su iglesia, entendiendo que no somos la única iglesia, que hay más hermanos afuera, pero que queremos ser fiel a Dios en todo lo que Él ha revelado en su palabra. Y esto creemos, el presbiterianismo en su sistema de gobierno y enseñanza lo cumple en gran medida. Que el Señor les bendiga, hermanos.